El giro a la derecha, la justificación, el verso de ocasión, la farsa de opereta. No trates de pasarme, el mundo no cambió, el mundo está peor con vos y tu gendarme. Aclárame qué fue lo que pasó. No hay mucho por aclarar al comienzo, lo único decir que un día despertamos y vimos en un titular, casi con letra catástrofe, Sartú abandonó el Frente Amplio. O sea, podríamos comenzar por la pregunta ¿por qué? Sí. Por dos aspectos que son fundamentales, ¿no, verdad? En primer término, que es claro para cualquiera, el proceso de deterioro ideológico que sufrió el Frente Amplio, que ahora está bien decir el progresismo, porque fue una especie de mutación biológica, perdió todos los elementos esenciales que tenía de una izquierda fundacional, que tenía invalidaciones, fallas, pero que en definitiva mantenía la definición de su estatuto, ¿no? Que normalmente no definen los estatutos, y aquí la culpa de la infracción que han tenido los dirigentes está muy señalada, porque el estatuto en el artículo primero define el antiimperialismo, el anticapitalismo, el anti-oligárquica, ¿no, verdad? Entonces eso fue notorio, el incumplimiento de esos objetivos. Evidentemente ellos iban a tener que si cumplían el programa, reforma agraria, el tema bancario, el tema de la tierra, ¿no, verdad? Todos esos temas iban a crear conflictividad, pero era lo que se esperaba, que hubiera una conflictividad y que se resolviera a favor del programa y del pensamiento histórico de la izquierda también, porque de alguna manera el Frente Amplio fue, digamos, el resultado no nació en el 71, fue el resultado de la lucha de 50 años del movimiento obrero, de todo el trabajo de la gente de los partidos de ideas, fue un resultado colectivo. El Frente Amplio fue típicamente un resultado de toda una colectividad funcionando desde el punto de vista crítico de la política existente y innovador. Esa innovación falló y claro, fue más cómodo mantenerse en los carriles de la política que habían hecho blancos y colorados. En algunos aspectos podemos decir que hasta podía ser más negativo, porque blancos y colorados nunca habían prometido cosas para hacer. Aquí el gobernar mal tiene agregado también la muerte de la esperanza, porque cuando alguien niega lo que planteó como programa a realizar, ¿no, verdad? Y eso se contradice con los resultados reales del gobierno, evidentemente que lo estamos sufriendo ahora nosotros, una cierta muerte de la esperanza que había significado el Frente, un poco calificado como profecía en la interpretación que da Luró. Luró, el francés, dice que en realidad las profecías las destruye la institucionalización, y aquí de alguna manera lo que le llaman el efecto Mullman, ¿no, verdad? Es decir, el objetivo de realizar la profecía, si el hombre no está en estado, digamos, de realmente cumplir el objetivo, destruye por la institucionalización los caracteres fundamentales que tenía la profecía. Algo parecido pasó con Ortega. Exacto. El sandinista Ortega en Nicaragua, ¿no? Y Brasil también. Tanto con el cambio revolucionario como en el cambio por legalidad se ha operado ese fenómeno, ¿no, verdad? Es decir, ¿cómo se cae en ese pozo? ¿Cómo puede un militante luchador de años caer en ese pozo? Porque yo creo que esto tiene que ser el control popular. Por eso aquello de que se pensaba en la década del 60 que el proceso revolucionario por sí solo tenía los anticuerpos para el cambio, la corrupción, para el desconocimiento de los principios, no fue así, tanto en la legalidad como en la revolución, en el caso del sandinismo, ¿no, verdad? En general, el proceso es que de deterioro, porque los agentes humanos que tienen que realizarlo fallan. De algún modo esa es la razón. Entonces, el mecanismo de la democracia representativa es un mecanismo agotado, no para pensar en los militares, por supuesto, ¿no? Pero agotado como una expresión que respondió la burguesía, ¿no, verdad? Es decir, la burguesía de París, ¿no, verdad? La burguesía de los venidos a Norteamérica, que les interesaba el comercio, que querían hacer una democracia, y en el periodo ese hacían negocio, en el periodo durante la elección. Ese mecanismo
que servía no sirve más cuando llega un momento que se agota el proceso económico, y de algún modo yo creo que la Segunda Internacional, cuando estableció un partido de demócrata social en cada país, generó la pista para la transacción. Entonces el capital se quedó tranquilo, porque esas declaraciones de derechos que están en la Constitución, por el proceso de constitucionalización social, la justa remuneración, la protección del trabajo, todos esos principios, ellos no los han reglamentado, porque lo negocian con las élites parlamentarias, las élites económicas. Esa es la historia, ¿no, verdad? Acá, por ejemplo, hay un artículo como el del 53 de la Constitución que habla de que se debe ser protegido el trabajo. Sin embargo, el despido libre acá funciona y no pasa nada. Y los consejos de salario no están funcionando. Y los consejos de salario están frenados. Y además, igual, aunque hubieran sido, vino Astori y le puso las pautas. Le puso la limitación a la autonomía colectiva de los sindicatos, ¿no? ¿Y cuándo sintió usted que estaba agotado su papel dentro del frente? O sea, aquella idea que tenía usted de cambiar desde dentro. Y yo creo que la acumulación de todas las transacciones, fundamentalmente a veces un principio hasta de estética, como fue traer acá a Bush, fue como una especie de campanazo para decir: esto es la materialización de qué manera existe una entrega absoluta, porque ningún tipo estaba tan desprestigiado como el depredador de Irak, y el presidente lo trajo y lo mostró como una especie de yo qué sé, de figura de la libertad, o poco menos, y el pueblo reaccionó bien, aunque sea en dos grupos, ¿no? Por un lado el PCNT y por otro lado la coordinadora antiimperialista. Todo el pueblo uruguayo reaccionó. Entonces fue como ofensivo, para mí fue ofensivo para el pueblo uruguayo traer autoritariamente, porque claro, es un autócrata, el presidente es un autócrata, hace lo que se le ocurre. Ahora acaba de resolver que tiene que invitar al Papa, no consulta al Parlamento. Nosotros no tenemos religión oficial. Acá habría que hacer, en todo caso tenía que ser a todos los jefes de las religiones existentes, con una ley, pero no esto, que ya lo hizo cuando llevó la estatua del Papa, y decretó el duelo por su cuenta también, ¿no, verdad? $15.000 nos costó la estatua del Papa. Exactamente. Desde la iglesia del Opus Dei. Sí, porque además tiene conexiones con todo, ¿no, verdad? Con Opus Dei, con masonería, aparentemente con todos los elementos filosóficos. Entonces, y desconoce la laicidad propia de nuestra Constitución, ¿no, verdad? Entonces, me parece que todo el proceso por ejemplo, que no se hizo nada en materia agraria, fue una vergüenza. En materia agraria nunca ha estado la tierra más extranjerizada, más cara, ni una palabra para hacer la reforma agraria. Gente que siguió a Sendic, ¿no, verdad? Que lo menos que se esperaba es que cumpliera un poco esa herencia, ¿no, verdad? Que significaba la trayectoria de Raúl. Bueno, algo se hizo, se puso al frente de colonización a Gallero. Claro, Gallero, que era el sueño del pibe, porque era fue secretario de la Federación Rural. ¿Cuál es el sueño del pibe? Dirigir la instalación de la reforma agraria, entre comillas, ¿no, verdad? Entonces, todo eso fue, digamos, el elemento conceptual importante. No voy a desarrollar ahora en todos los órdenes, porque en la economía, ni qué decir, porque nosotros quedamos pegados al capital extranjero. El capital extranjero no vino para generar trabajo sano, sino para las pasteras, para apoderarse del recurso del agua con la ayuda de un decreto que violaba la Constitución, para la crisis financiera. Entonces, esa teoría de Astori y las órdenes del Fondo Monetario. Entonces, todo eso fue un cúmulo sumamente grave, que es lo que a uno le fue creando una resistencia al sistema. Y después se agregó la imposibilidad de luchar, porque si todavía uno tuviera vías para enfrentar, pero desaparecieron. Primero porque es un régimen autoritario. Nunca vi un parlamento más silencioso y obediente. Nunca. Ni una persona disintió, salvo el caso de Chiflé, solamente respecto de lo de Haití. Lo demás no. Y Laurier y su rosa roja. Y Laurier y su rosa roja. El símbolo de la rosa roja. El caso es que tu ejemplo me volvió políticamente incorrecto.